¿En qué momento dejamos de tener autos con nombres como Camaro, Mustang, Charger, Bronco, Viper, Challenger o Corvette? Nombres que sonaban como si fueran a conquistar un continente. Antes los nombres de los autos sonaban como animales salvajes, aviones de combate o personajes de una película de acción. Y tenía lógica, porque quien dominaba el mercado era Estados Unidos. Y ya sabemos que a Estados Unidos le encanta poner esos nombres como Mustang, Bronco, Viper de nuevo, Raptor. Pero ahora sales a la calle y ves el BYD Queen Plus Ultra Pro Max 5G Turbo AI Edition. Y suena más a celular o contraseña de Wi-Fi. Y aunque nos dé risa, detrás de ese cambio de nombres hay algo mucho más importante. Porque esos autos que hace unos años muchos veían como copias baratas, están empezando a venderse más que algunas de las marcas más famosas del mundo. Así que en este video hablaremos de BYD y cómo demonios una empresa china que hace apenas unas décadas fabricaba baterías terminó poniendo nerviosos a gigantes como Ford, Volkswagen y hasta Tesla. La respuesta no tiene que ver solamente con autos, tiene que ver con quien va a dominar la economía mundial durante las próximas décadas. Cuando Japón, Europa y Estados Unidos dominaban todo, hubo una época donde hablar de automóviles era hablar de gigantes como Ford, General Motors, Toyota, Volkswagen o Mercedes-Benz. Estados Unidos construyó una de las industrias automotrices más poderosas de la historia. Detroit era prácticamente la capital mundial del automóvil. Millones de empleos dependían de esas fábricas y parecía imposible imaginar un mundo donde los estadounidenses dejaran de liderar. Pero poco a poco ocurrió algo que suele pasarle a los imperios. No fue que dejaran de ser inteligentes, fue que se volvieron incompetentes. El problema fue que se volvieron víctimas de su propio éxito. Durante décadas ganaron miles de millones vendiendo vehículos de gasolina y diésel. Habían construido fábricas gigantescas, redes de proveedores, centros de investigación y modelos de negocios completos alrededor del motor de combustión. Todo estaba diseñado para seguir funcionando igual. Y cuando una empresa lleva 50 o 100 años ganando dinero de una forma, cambiar de dirección se vuelve extremadamente difícil. Imaginen a un fabricante tradicional. Tienen miles de ingenieros especializados en motores de combustión, millones invertidos en plantas de ensamblaje y una red mundial construida para fabricar piezas mecánicas. Apostar por los vehículos eléctricos significaba admitir que gran parte de esa infraestructura podría quedar obsoleta. Por eso muchas empresas vieron los autos eléctricos como una amenaza para su negocio actual, no como una oportunidad para el futuro. Mientras tanto, ocurrió algo que pocos tomaron en serio. China comenzó a pensar a 20 o 30 años de distancia. Mientras Occidente discutía si los vehículos eléctricos eran realmente viables, China estaba asegurando el acceso a minerales estratégicos, construyendo fábricas de baterías, formando ingenieros y creando una cadena de suministro completa para la nueva era automotriz. Y aquí aparece otro factor clave. La mayoría de las grandes marcas occidentales seguían vendiendo el automóvil como el producto principal. China, en cambio, entendió que el verdadero corazón del vehículo eléctrico no era el automóvil, era la batería. Porque quien controla las baterías controla los costos, la autonomía, la tecnología y en gran medida las ganancias. Es algo parecido a lo que ocurrió con los teléfonos inteligentes. Mucha gente veía el teléfono terminado, pero el verdadero poder estaba en los componentes críticos y la tecnología detrás de ellos. BYD comprendió esto desde el principio porque antes de fabricar automóviles ya era una empresa especializada en baterías. Mientras otras compañías intentaban adaptarse a una revolución que no habían previsto, BYD ya llevaba años preparándose para ella. Y cuando el mercado finalmente comenzó a cambiar, los fabricantes tradicionales descubrieron que no estaban compitiendo solamente contra una marca de autos, estaban compitiendo contra un ecosistema industrial completo que China llevaba décadas construyendo. Una historia que nadie vio venir. Lo más curioso de BYD es que nunca tuvo que existir. Cuando la empresa nació en 1995, nadie hablaba de vehículos eléctricos. Tesla ni siquiera existía. El petróleo seguía dominando el mundo y las grandes fabricantes occidentales parecían invencibles. Su fundador, Wang Xuanfu, no sé si se dice así, pero bueno, no era un magnate ni provenía de una familia poderosa. Había crecido en una China muy distinta a la actual, una China mucho más pobre. Perdió a sus padres siendo joven y fue criado por sus hermanos mayores. A pesar de las dificultades, logró estudiar química e ingeniería, especializándose en el mundo de las baterías recargables. Y justamente ahí vio una oportunidad que otros no estaban viendo. Durante los años 90, Japón dominaba casi por completo el mercado mundial de baterías. Empresas japonesas suministraban componentes para teléfonos móviles, cámaras y dispositivos electrónicos que comenzaban a popularizarse por todo el mundo. Parecía un mercado imposible de conquistar, pero Wang observó algo interesante. Las empresas japonesas utilizaban procesos altamente automatizados y muy costosos. China, por el contrario, tenía una enorme cantidad de mano de obra cualificada con salarios mucho más bajos, así que decidió hacer algo que muchos consideran una locura: competir contra gigantes tecnológicos japoneses con una pequeña empresa china. Comenzó fabricando baterías para teléfonos móviles en Shenzhen. Al principio nadie fuera de China conocía el nombre de BYD. Sin embargo, la empresa empezó a crecer rápidamente porque podía producir baterías de buena calidad a precios más bajos que sus competidores. En pocos años, BYD pasó de ser una pequeña compañía desconocida a convertirse en uno de los mayores fabricantes de baterías recargables del planeta. Sus productos terminaban dentro de teléfonos, computadoras
y dispositivos electrónicos vendidos por todo el mundo. Y aquí es donde la historia se vuelve interesante. Mientras la mayoría veía una empresa de baterías, Wang estaba aprendiendo algo mucho más importante. Estaba aprendiendo cómo almacenar energía. Puede sonar aburrido hoy, pero almacenar la energía es uno de los problemas tecnológicos más importantes de la historia moderna. Las baterías determinan cuánto dura tu teléfono, cuánto puede funcionar la computadora portátil y eventualmente cuántos kilómetros puede recorrer un auto eléctrico. A principios de los años 2000, cuando casi nadie apostaba seriamente por los autos eléctricos, Wang comenzó a pensar que el futuro del transporte dependería precisamente de aquello que BYD ya sabía fabricar. Entonces tomó una decisión que muchos consideraban absurda. En 2003 compró un pequeño fabricante de automóviles que estaba atravesando dificultades. Los expertos se burlaron de la operación. ¿Qué hacía una empresa de baterías comprando una fábrica de carros? Para muchos era una locura, pero Wang estaba viendo algo que el resto aún no veía. Mientras los fabricantes tradicionales llevaban décadas perfeccionando motores de combustión, él imaginaba un futuro donde el componente más importante de un automóvil no sería el motor, sino la batería. Y ese futuro llegaba. BYD tendría una ventaja gigantesca, porque mientras otras compañías tendrían que comprar baterías a terceros, BYD las diseñaría, las fabricaría y mejoraría por cuenta propia. Por eso, la diferencia entre Tesla y BYD es más profunda de lo que parece. Tesla nació como una empresa automotriz que necesitaba baterías. BYD nació como una empresa de baterías que decidió fabricar automóviles. Y cuando el mundo finalmente comenzó a electrificarse, esa diferencia se convirtió en una de las mayores ventajas competitivas de toda la industria. China entendió algo que Occidente ignoró. Muchas personas creen que el éxito de BYD ocurrió por la casualidad, pero detrás de esto existe una estrategia nacional. Durante años, China invirtió cantidades gigantescas de dinero en investigación, producción de baterías, infraestructura eléctrica, minería, cadenas de suministro y educación técnica. Mientras otros países discutían si los vehículos eléctricos tenían futuro, China estaba construyendo las fábricas, entrenando ingenieros y asegurando los recursos necesarios para dominar ese mercado. BYD creció dentro de ese ecosistema, no fue solamente una empresa exitosa, fue el resultado de una visión industrial a largo plazo. Por eso, hoy China domina gran parte de la producción mundial de baterías y vehículos eléctricos. Empresas como BYD controlan enormes partes de su cadena de producción, fabricando desde baterías hasta componentes internos, reduciendo costos y aumentando la velocidad de innovación. Lo verdaderamente interesante es que mientras BYD crecía, gran parte de la industria automotriz tradicional comenzó a mostrar señales de desgaste. Y no estamos hablando de empresas pequeñas. Estamos hablando de gigantes que durante décadas parecían imposibles de derrotar. Ford, General Motors, Volkswagen, Stellantis, Mercedes-Benz, BMW, incluso marcas japonesas como Nissan o Mitsubishi han enfrentado enormes dificultades para adaptarse a la nueva realidad del mercado. Lo curioso es que el problema no fue la falta de dinero, fue precisamente el exceso de éxito. Durante más de 100 años estas compañías perfeccionaron el automóvil de combustión, construyeron imperios enteros alrededor de motores, transmisiones, cajas de cambio, sistemas de escape y miles de componentes mecánicos que requerían enormes cadenas de suministro. Cada fábrica, cada proveedor y cada proceso estaba diseñado para un mundo donde la gasolina seguiría siendo el rey. Pero cuando llegó la revolución eléctrica, esa enorme infraestructura se convirtió en una ventaja para el pasado y una desventaja para el futuro. Imaginen intentar cambiar el rumbo de un pequeño bote comparado con intentar cambiar el rumbo de un gigantesco transatlántico. Eso era Volkswagen, eso era Ford, eso era General Motors, empresas enormes tratando de girar mientras el mercado comenzaba a moverse en otra dirección. Mientras tanto, compañías como BYD no tenían que proteger un negocio antiguo, no tenían que preocuparse por destruir su propia fuente de ingresos. Podían diseñar sus vehículos desde cero pensando únicamente en el futuro. Pero la crisis de los fabricantes tradicionales va más allá de los vehículos eléctricos. Existe otro problema que cada vez más consumidores han comenzado a notar: la calidad. Durante gran parte del siglo XX, comprar ciertas marcas era prácticamente una garantía de confiabilidad. La reputación de muchas compañías occidentales se construyó precisamente sobre esa idea. Sin embargo, durante las últimas décadas, muchas empresas comenzaron a perseguir algo distinto: maximizar ganancias para los accionistas. La obsesión de reducir costos llevó a una creciente dependencia de componentes más baratos, plataformas compartidas entre múltiples modelos, materiales de menor calidad y una complejidad tecnológica cada vez mayor. El resultado es que hoy no son pocos los consumidores que sienten que algunos vehículos modernos son menos duraderos que los fabricantes de hace 20 o 30 años. Por eso resulta tan interesante observar los estudios de contabilidad que aparecen cada año. Marcas que durante décadas fueron consideradas símbolos de excelencia ya no siempre ocupan los primeros lugares. Mientras tanto, fabricantes relativamente nuevos o poco conocidos han comenzado a ganar terreno gracias a una combinación de precio competitivo, tecnología moderna y una calidad que mejora rápidamente. Esto es exactamente lo que ocurrió con la industria electrónica. Hubo una época en que Japón dominaba los televisores. Después llegaron Corea del Sur y empresas como Samsung y LG.
Hoy muchas de las tecnologías más importantes del mundo se fabrican en China. La industria automotriz parece estar recorriendo un camino similar, y quizás el mejor ejemplo de este fenómeno sea Volkswagen. Durante décadas fue uno de los símbolos de poder industrial europeo. El grupo controla marcas tan importantes como Volkswagen, Audi, Porsche, Skoda y Seat. Parecía imposible imaginar un mundo donde una empresa así tuviera dificultades. Sin embargo, la llegada de los fabricantes chinos ha puesto una enorme presión sobre todo el sector europeo. ¿Pero por qué? Porque las compañías chinas no solo producen vehículos eléctricos, los producen más rápido, en muchos casos más baratos y con un control mayor sobre la cadena de suministro, mientras fabricantes europeos dependen de proveedores externos para muchas tecnologías críticas. Empresas como BYD fabrican internamente buena parte de los componentes más importantes de sus vehículos. Es una diferencia enorme. Es como jugar en una partida de ajedrez donde uno de los jugadores controla gran parte del tablero. Por eso en los últimos años hemos visto cierres de fábricas, reducción de personal, recortes de producción y múltiples señales de preocupación dentro de la industria europea. No porque Volkswagen o Ford hayan olvidado cómo fabricar automóviles, sino porque el juego cambió. Y cuando las reglas cambian, incluso los gigantes pueden tropezar. Lo que estamos presenciando no es simplemente una batalla entre empresas, es una transición histórica. Del mismo modo que Gran Bretaña perdió el liderazgo industrial frente a Estados Unidos durante el siglo XX, algunos analistas creen que estamos viendo cómo el centro de la gravedad de la industria automotriz mundial se desplaza lentamente desde Occidente hacia Asia. Y eso nos lleva a una pregunta incómoda. ¿Qué ocurre cuando las compañías que dominaron durante 100 años dejan de marcar el rumbo? Porque tal vez la historia de BYD no sea solamente la historia de una empresa que está creciendo. Tal vez sea la historia de un nuevo orden económico que ya comenzó y que mucha gente todavía no ha notado. El prejuicio contra el chino todavía existe. Todavía hoy existe mucha gente que escucha hecho en China y automáticamente piensa en algo barato o de mala calidad. Pero esa percepción viene de una China que ya no existe. La China de hace 20 o 30 años era la fábrica barata del mundo. La China actual compite en inteligencia artificial, baterías, energía, telecomunicaciones, robótica y vehículos eléctricos. BYD es uno de los mejores ejemplos. Lo más irónico es que muchas personas siguen desconfiando de marcas chinas mientras aceptan sin cuestionar marcas tradicionales que aparecen constantemente en rankings de problemas mecánicos, fallos electrónicos o costos excesivos de reparación. La reputación tarda años en construirse, pero también tarda años en actualizarse, y el mercado está empezando a actualizar esa percepción. El verdadero tema no son los autos, aquí es donde todo conecta. Este video no trata realmente sobre BYD, ni siquiera trata sobre automóviles, trata sobre el cambio de poder más importante de nuestro tiempo. Durante siglos las grandes potencias fueron europeas, después llegó el siglo estadounidense, ahora podríamos estar entrando en el siglo chino. Y cuando observamos un BYD circulando por las calles, no estamos viendo solamente un carro eléctrico, estamos viendo el resultado de décadas de planificación industrial, inversión tecnológica, desarrollo científico y una estrategia nacional diseñada para competir por el liderazgo mundial. Tal vez dentro de algunos años recordemos este momento y nos demos cuenta de que el ascenso de BYD nunca fue una historia sobre automóviles, fue la historia de cómo una nación entera decidió competir por el futuro. Y mientras muchos todavía se ríen de los autos chinos, China ya está compitiendo por controlar la próxima era de la economía mundial.